con especialistas universitarios. Tus inquietudes ante la pandemia coronavirus COVID-19. Continuamos en Presencia Universitaria. Hay que recordarles que todos los martes va a estar con nosotros la doctora Karina Acevedo, quien, ha estado con nosotros hablando del tema del COVID-19 y pues puede ella responder todas las dudas que usted tenga respecto a esta enfermedad, respecto a este virus y mándenos sus preguntas, sus cuestionamientos que tenga en esta mañana y aquí se lo vamos a compartir a la doctora para que nos pueda responder porque hay muchas dudas y sobre todo en estos momentos en donde los medios de comunicación no solamente son los medios tradicionales, sino que también pues, tenemos medios que ya son manejados por diversas personas y en donde surgen infinidad de versiones que a veces ponen en duda a todos los ciudadanos, ¿no? Nos confunden. Entonces, pues gracias, doctora, por estar con nosotros en esta mañana, por acompañarnos. Y nos decía, una de las cosas que está causando confusión en estos momentos y que además es riesgoso es el uso de diversos medicamentos. Se ha hablado ya, incluso hubo un presidente, el presidente de Estados Unidos, que hizo declaraciones de que se puede utilizar cierto medicamento o cierta sustancia para acabar con el virus, lo cual causaba pues, que muchas personas compraran desmedidamente el medicamento, hubiera desabasto y afectara a personas con otras enfermedades y que además pues, el riesgo de que los que la tomaran pudieran tener alguna consecuencia, doctora. Claro, sí, es un punto muy importante, ¿no? Me parece que en este momento que hay tanta información pues circulando, que todos podemos tener acceso pues simplemente abriendo una página, un buscador en el internet y podemos encontrar lo que querramos y que además están las redes sociales que fácilmente difunden esta información. Creo que es muy importante tomar en cuenta que no todo lo que circula, de hecho una buena parte de lo que circula no es correcto o no ha sido explorado desde el punto de vista exhaustivo, científico que se esperaría, ¿no? Mencionabas ahorita el caso del presidente Trump, que él estaba promocionando una droga que había sido utilizada con otros fines y que él dijo ya se sabe que esto es la cura y que al final se vio que no era así, ¿no? Pero lo mismo está pasando con muchas otras drogas, otros fármacos que se han propuesto y parte del problema es que ahorita estamos muy alejados de lo que se esperaría en la ciencia y en la medicina, que es la evidencia clínica. O sea, la medicina clínica basada en evidencia, ¿no? Me explico a qué voy con esto. Es muy importante que antes de decir este medicamento funciona para tal, se hagan etapas de muestreo muy específicas, etapas de pruebas muy específicas, ¿no? Análisis muy rigurosos. Pero también es muy importante no ser juez y parte. Y eso es lo que se ha perdido ahorita, ¿no? ¿A qué voy con esto? Las industrias farmacéuticas son las que están llevando a cabo esos estudios. Y ahí tenemos un conflicto de interés muy grande, ¿no? Entonces, incluso hace un par de días en la revista Nature se publicó una revisión de un libro que sacaron recientemente dos autores, uno de ellos se apellida Wakefield, no recuerdo el apellido del otro, que justo comentaban de eso, de la relevancia de que no sean las mismas industrias farmacéuticas las que lleven a cabo las pruebas, sino que esto se haga de manera independiente. Son muy pocos los institutos en el mundo donde se hacen estos análisis de drogas potenciales de manera independiente, porque tenemos un conflicto de interés. Comentaba contigo hace unos minutos, el hecho de que le pidiéramos, por ejemplo, a una empresa tabaquera que haga una investigación para ver si fumar puede ser una causa de cáncer. Tendríamos un conflicto de interés porque esa compañía lo que quiere es vender. Y pasa un poco lo mismo con las farmacéuticas. Entonces, eso ha sido muy notorio en esta epidemia con COVID-19, pero lleva mucho tiempo y ese libro justo marca esas historias. Entonces, necesitamos, en ese sentido, detenernos un segundo y ver cuáles serían los intereses por parte de las farmacéuticas de decir, esta es la droga que puede servir. Pongo el ejemplo de Remdesivir, un medicamento antiviral que fue desarrollado no para SARS-CoV-2. Ese medicamento fue probado incluso en ébola, nada más que no tuvo buenos resultados. Es un antiviral. Hay distintos tipos de medicamentos antivirales y esto lo que hace es que inhibe que se pueda copiar el RNA, que es el genoma del virus. Bueno,
El remdesivir, lo que ya se vio en las pruebas clínicas que no han llegado a la etapa 4, que es donde ya realmente se evalúan un número importante de gente, pero en las otras pruebas que sí se han hecho, lo que se ha visto es que reduce el tiempo de duración de los signos por un día y cachito, ¿no? No estoy diciendo que eso sea malo, eso puede ser algo bueno para muchas personas, pero no reduce la mortalidad, clave, ¿no? No lo reduce. Y un tratamiento completo de remdesivir, el día de ayer sacaron cuál es el costo, estamos hablando de $2,430. Aquí en países como el nuestro podría pagar un tratamiento de $2,430, pero la farmacéutica lo ha estado empujando y rápidamente la Organización Mundial de la Salud ya dio el aval, la FDA ya dio el aval, ¿no? Entonces hay personas que creen ese es el tratamiento contra el SARS-CoV-2 y no es así, solo ralentiza los signos y hace que sea mucho más corto, bueno, mucho más, un día y cachito, los signos clínicos fuertes, ¿no?, que hay en un hospital. Entonces, creo que más que estar simplemente viendo, ya salió esto, es un nuevo medicamento, ya esta es la cura, necesitamos ver si esos estudios, uno, están siendo hechos únicamente por las farmacéuticas. Y eso ya nos marca que podría haber problemas. Podría, no necesariamente las hay, pero podría. Y dos, ¿cuántos estudios independientes se han hecho? Eso es clave, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba circulando hace unos días un video en YouTube de una persona, me parece que es político, que estaba diciendo que para poder curar este problema, COVID-19, y ya terminarlo para julio, la gente necesitaba automedicarse con ivermectina. Eso me parece tremendamente irresponsable, ¿no? La ivermectina es un producto que ha sido utilizado por muchos años, varias décadas, como un antiparasitario. Un virus no es un parásito. La razón por la cual la ivermectina se ha asociado con potencial efectos en este problema viral del COVID-19 es porque inhibe la entrada del virus a la célula in vitro. Y no es lo mismo in vitro que en un organismo vivo, ¿no? Entonces, decir abiertamente en un video que es difundido que la gente necesita medicarse, automedicarse y hasta dar una dosis propuesta que excede las dosis seguras, me parece irresponsable. Y tenemos que tener cuidado con eso. Ayer veía un video en donde un médico, bueno, médico entre comillas, porque no mostraba ningún documento de ser médico, atendía a personas en comunidades rurales, les llevaba diferentes medicamentos, aspirina, muchos medicamentos, y les decía, tómese una de estas, y con eso se va a curar. Esta es la cura ya para el COVID-19, y pues ese tipo de videos se empiezan a viralizar y se empiezan a hacer pues de conocimiento de la gente, y la gente empieza a seguirlos. Claro. Y también hay muchos otros videos en donde dicen de cuestiones naturales, ¿no? Que si algunos preparados de limón con otras también otras frutas, otras especies, finalmente son la cura. Hasta el momento lo que se puede decir, doctor, es que no hay ninguna cura probada para el COVID-19. No como se esperaría con esta medicina basada en evidencias, ¿no?, que es lo que comentaba al inicio. Hay algunos estudios muy limitados con 10 personas, 40 personas, que se está haciendo un sesgo en términos de elegir a esa gente, que no es al azar la selección de ellos. Entonces, en ese sentido, no lo hay. Lo más prometedor hasta ahorita de lo que se ha publicado es el uso de dexametasona, que en pacientes graves sí redujo la mortalidad en 30%, un poquito más de 30%. Eso es un hallazgo importante y además muy relevante porque la dexametasona es un medicamento que es genérico, ya venció la patente hace ya tiempo, entonces realmente es accesible para las personas, pero eso no quiere decir, entonces si crees que tienes signos, ve corriendo y compra dexametasona. Es una droga potente, es una hormona antiinflamatoria con efectos sistémicos importantes, ¿no? Entonces me parece que salió hace un par de días publicado que aquí por parte del sector salud en Querétaro sí están contemplando el uso de dexametasona. Me parece que incluso es parte del protocolo que están haciendo en los hospitales, no necesariamente como lo reportaron los que publicaron el estudio de la dexametasona de la Universidad de Oxford, pero sí lo están usando, ¿no? Entonces, no, ahorita no hay una droga como tal, ¿no? Pero también es importante que la gente recuerde que estamos hablando de un virus que tiene una tasa de mortalidad baja, ¿no? Es un virus, no estoy diciendo que no mate, claro que mata, y hay muertes provocadas por este virus, sobre todo en asociación con enfermedades concomitantes, es decir, gente que ya tiene problemas en su sistema inmune o que tiene afecciones crónicas, ¿no? Pero la tasa de mortalidad es baja, entonces también es decir, a ver, un momento, me detengo, ¿no? Porque el hecho de que alguien se infecte no quiere
decir que se enferme. Y el hecho que alguien se enferme no quiere decir que va a morir, ¿no? La mortalidad más alta es en grupos de edad de 81 años hacia arriba, y ahí estamos hablando del 17.4%. Es una mortalidad menos de 1 en 5, ¿no? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Aunque no haya un medicamento ahorita disponible, no implica que entonces si me infecto me muero, ¿no? Creo que eso es importante. Y eso nos lleva también a hablar de la tasa de mortalidad, ¿no? Comentaban algunas personas que luego se conectan a Facebook para platicar sobre este programa, preguntaban por qué es tan alta la mortalidad en México, ¿no? Comparativamente con el promedio mundial. Estamos hablando más o menos de un 5% a nivel mundial, con las estadísticas de la OMS. 6%, sí. Más o menos, ¿no? Y en México estaríamos hablando como del 12.5%. Parece altísimo, pero es incorrecto comparar así las tasas de mortalidad, porque esa tasa de mortalidad se está calculando con base en el número de pruebas que se realizan, y México es particularmente bajo en términos del número de pruebas que está haciendo. Estamos equiparables a algunos países que tienen un muestreo muy bajo, ¿no? Como Pakistán y otros países, en términos del orden de magnitud de las pruebas que se realizan por millón de población. Entonces, si únicamente el país, por los motivos que sea, decidió hacer esa estrategia de muestreo y está sesgado hacia gente que ya tiene signos fuertes, que ya llegó a un hospital porque le cuesta trabajo respirar, va a parecer que la mortalidad es más alta. Si hubiera una estrategia de muestreo más global, un poco como lo que hicimos aquí en la UAC con el tamizaje, donde estamos detectando incluso a las personas sin síntomas o con síntomas muy leves, entonces se reduce tu tasa de mortalidad si tomaras en cuenta todas esas pruebas, ¿no? Esa fue la estrategia, por los motivos que sean, que siguió México, y eso da una falsa tasa de mortalidad que está excedida, ¿no? Si incrementamos el número de pruebas, va a bajar esa tasa de mortalidad. Entonces es incorrecto que comparemos Chile, por ejemplo, con Argentina, con México, o decir, por ejemplo, que México es de los países con más alta tasa de mortalidad. Es incorrecto porque se basa únicamente en el número de pruebas que se hacen. Si ese análisis se tomara en cuenta cuántas pruebas por millón de población existen, si eso se hiciera, también se va a ver que baja un poquito esa mortalidad. Ahora, doctora, en este tema de las cifras, pues hemos visto muchas variaciones que ya no nos permiten saber realmente a los ciudadanos comunes y corrientes en qué etapa de la epidemia estamos. Estamos realmente subiendo, estamos bajando, estamos en un punto estable. Porque vemos que de repente en un día nos anuncian 1,000 muertes, al día siguiente nos anuncian 200, al día siguiente 500, y el número de contagios también pues es muy variable. Pero entonces, pues también esto puesto en duda a los ciudadanos. Muchos de ellos ya están saliendo a las calles pensando que ya la epidemia, como dice el doctor Hugo López-Gatell, va en picada, desacelerándose, y esto pues finalmente pues hace que los ciudadanos se confíen. Realmente usted, ¿cómo podría interpretar los datos que se están presentando? ¿En qué etapa de la epidemia estamos todavía, doctora? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos bajando? Ok, definitivamente no vamos en picada. Eso definitivamente no hay ningún dato que apoye un comentario de ese estilo. Se siguen sumando casos, ¿no? La tasa de aceleración con la cual se están sumando esos casos nuevos es la que varía mucho entre estados. Hay algunos estados donde se vio esa desaceleración, es decir, que crecen a un ritmo más lento el número de casos, pero seguimos creciendo, ¿no? Aquí en Querétaro, por ejemplo, se ha reducido el número de casos en términos de cuántos días pasan antes de tener más casos, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? ¿Puede cambiar eso? ¿Podemos volver a meternos hacia una zona donde la pendiente se haga hacia arriba? Claro, porque depende del comportamiento de la gente. Por otro lado, la gente ya está cansada, la gente necesita volver a sus fuentes de trabajo, muchos si no trabajan no comen, entonces es como un balance, pero es muy difícil decir qué es lo que va a pasar. Es decir, los modelos epidémicos que predicen el comportamiento de este virus no pueden tener más que muchísimas barras de error por el comportamiento humano. Porque si yo me quedo en mi casa y no veo a nadie, claro que yo no voy a contribuir, si me llegara a infectar a otros. Pero como la gente es producto de su propia sociedad, de las restricciones económicas que tiene, etcétera, pues va a cambiar su conducta y eso altera la curva, ¿no? Entonces, decir exactamente estamos aquí en este punto y va a pasar esto es muy difícil, la verdad. No sería correcto decirlo. Decir ya estamos vamos de picada, están bajando los casos, es incorrecto, no hay evidencia de eso, ni a nivel mundial ni a nivel mexicano.
ni a nivel Querétaro, ¿no? Pero se ha reducido el número de casos por día, es decir, la suma de casos nuevos sí ha empezado a bajar un poco esa aceleración, y eso es un muy buen indicio, ¿no? Llevamos ya, creo, 2 semanas, si no estoy mal, de haber reactivado la economía aquí en Querétaro, el que la gente ya puede empezar a salir, y eso se esperaba que si no estaba bien hecho iba a haber muchísimos más casos a los 5 días, que más o menos es el tiempo que se da en que se den los signos y síntomas. Y no ha sido así, eso es muy positivo, ¿no? Y en buena medida creo que lo que puede reflejar es que un porcentaje importante de la población tiene anticuerpos. Lo hemos estado viendo nosotros en nuestras pruebas de tamizaje. Cerca del 55% de las pruebas de sangre que estamos corriendo son positivas a anticuerpos, y eso implica exposición mucho mayor que lo que estuvimos detectando en términos de los positivos, de los reactivos. Entonces, eso es muy positivo. La población de Querétaro, al menos con las pruebas serológicas que estamos haciendo, que son muy específicas, están dando evidencia de que ha habido una exposición. ¿Y eso por qué es relevante? Porque implica que esa gente podría ser parte de lo que estamos tratando de construir, que es la inmunidad de rebaño, ¿no? Antes de que haya una vacuna disponible, pues bueno, tenemos nuestro propio sistema inmune, y ahorita ya parece que un porcentaje importante de la población, por lo menos de los que nosotros estamos muestreando aquí en Querétaro, por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, ya tienen anticuerpos. ¿Cuánto tiempo va a durar esa protección? No lo podemos saber, pero con que sean incluso algunos meses, eso ya incide en términos del número de casos nuevos que puede haber, porque alguien que tiene anticuerpos no va a poderse volver a infectar y por lo tanto no va a poder contagiarlo a otros. Doctora, también dentro de estas dudas que surgen a la población, hay algunos que dicen que ni siquiera existe esta enfermedad, doctora. ¿Qué se le puede contestar a estas personas? ¿Que no existe la enfermedad? Sí, el virus. Son dos cosas diferentes. Quienes digan que no existe el virus, pues no están en lo cierto, ¿no? El virus ha sido ya detectado, aislado, secuenciado. Incluso aquí en nuestra universidad lo detectamos y lo secuenciamos. No el genoma completo, pero sí una parte muy indicativa, diagnóstica del virus, digamos. El virus existe, ¿no? ¿Desde hace cuánto está en el planeta? Ese es otro asunto. Publicaron la semana pasada un artículo, investigadores de Barcelona, que encontraron que estaba ya la presencia del genoma del virus en aguas residuales de marzo del 2019. Entonces es posible que lleve más tiempo circulando en el planeta, pero el virus existe. Aquellos que digan que COVID-19 no existe, bueno, yo creo que eso daría para una plática muy larga en términos de qué es lo que se está definiendo como COVID-19. Y coincido en que la lista de signos y síntomas que se han asociado al virus son enormes. Es a veces hasta un poquito irrisorio, porque si quitamos VIH, en términos del número de signos que pueden haber asociados con una infección de VIH en SIDA, si quitamos esto, y ahorita explico por qué, no hay ningún virus que cause tal gama de signos y síntomas. De verdad, es una cosa loquísima. Se mencionó hace una semana que parecía que el virus podía causar diabetes, ¿no? Es una cosa de verdad fuera de cualquier proporción, no tenemos comparación, ¿no? Entonces, si tratamos de definir COVID-19 con todos los signos clínicos que han dado, sí podría pues generar ciertas dudas en términos de qué es lo que estamos definiendo como una enfermedad realmente. Quizás eso tendría que ser revisado, ¿no? Específicamente para COVID-19, pero de que el virus está circulando y que provoca mortalidad en un porcentaje pequeño de la población, en particular en aquellos que tienen signos o más bien enfermedades concomitantes como hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, eso es un hecho, ¿no? Eso es importante que se sepa. Finalmente, doctora, tenemos un par de minutitos nada más. ¿Qué recomendaciones se les puede dar a las personas en esta etapa en el semáforo naranja, que todavía continuamos con la pandemia, con el crecimiento de casos diarios? ¿Qué recomendaciones son las que puntualmente se les pueden dar a los ciudadanos en estos momentos? Bueno, yo pensaría lo mismo que ha estado proponiendo el gobierno, que es si no tienes motivos para salir y puedes quedarte en casa y eres sobre todo población de riesgo, quédate en casa, ¿no? Si no eres de esa población de riesgo y necesitas salir a trabajar, a hacer tus actividades, hazlas con sentido común, ¿no? Si vas a estar en sitios donde hay una densidad poblacional importante, o sea, mucha gente, como en supermercados, etcétera, pues trata de protegerte. ¿Cómo? Pues con muchísima higiene, lavado de manos, el uso del gel alcohol, pero correcto, porque no es solo ponerse así, sino hacerlo de manera correcta, y el uso de cubrebocas, que sí puede reducir, si uno está infectado, la diseminación hacia otros y en cierta medida el que tú no respires esos aerosoles de otras personas. Eso sería la recomendación. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Le agradecemos mucho. La próxima semana le esperamos aquí y los invitamos a todos los que nos
escuchan, nos ven, a que manden sus preguntas, se las vamos a guardar y vamos a contestarlas para la próxima semana, que sin duda tendrán muchísimas dudas sobre lo que está sucediendo con este tema del COVID-19. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, que lo vi bien.